Muy buenas noches a todos. Son las 8 en punto. Vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Valentina García, soy gerente médico en Biocodex de México. Y primero que nada, les doy las gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este webinar. Como todos sabemos, estamos atravesando por una situación que es una situación muy difícil. Sin embargo, esta pandemia nos ha hecho revolucionarnos y aprovechar al máximo las soluciones digitales para poder continuar con educación médica continua sin tener que juntarnos de manera forzosa. Sin mayor preámbulo, voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Marthe Bricard, quien nos impartirá la plática de microbiota e inmunidad. La doctora es médico cirujano de la Universidad La Salle, tiene un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria, una maestría y un doctorado en nutrición clínica, y además es especialista en estadística aplicada. Es miembro de la Sociedad Médica del Ángeles Lomas, profesor de pre y posgrado en la Universidad de Anáhuac desde el 2011, es profesora de la maestría en educación médica en la Universidad Westhill, es profesora en diplomado de gastronomía clínica por la Universidad CESA, es speaker de Biocodex y actualmente tiene una línea de investigación del comportamiento de las subpartículas de HDL en el paciente crítico con trauma craneoencefálico severo. Antes de darle entrada a la doctora Bricard, quiero mencionar que todos pueden hacer preguntas escritas dando clic en un icono pequeño en la pantalla que tiene dos burbujas de diálogo encimadas con un signo de interrogación. Al final, cuando la doctora termine su presentación, yo voy a moderar la sesión de preguntas y respuestas para que pueda ser interactivo al final. Los dejo con la doctora. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Valentina, por tomar la presentación. Gracias a Biocodex por la invitación a dar este seminario de microbiota e inmunidad. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Afortunadamente, es un seminario muy enfocado al ámbito médico, pero sí he tratado de darle un contexto un poquito más familiar para que cualquier persona que no esté familiarizado con algunos términos, pues les sea más fácil entenderla. Entonces, sin más preámbulo, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta plática? Vamos a recordar la definición y los factores que modifican a la microbiota. Vamos a entender la importancia de la microbiota en el desarrollo del sistema inmunológico. Vamos a analizar el proceso de tolerancia inmunológica. Vamos a identificar el impacto de la disbiosis inducida por antibióticos. Y esto va a ser muy importante, sobre todo en la edad pediátrica, que es cuando finalmente se va a desarrollar el microbioma humano. Vamos a relacionar precisamente la disbiosis, que es la falta de equilibrio en la microbiota, con la inmunosenescencia y con algunas enfermedades autoinmunes. Y al final vamos a conocer el efecto inmunomodulador que tiene la vitamina A y la vitamina D. Antes que nada, quisiera compartirles algo que encontré al buscar los orígenes del estudio de la microbiota. Bahon, en su teoría del miasma, decía, no se preocupen, se los voy a traducir, et parce qu'il y a certaines créatures minuscules que les yeux ne peuvent voir, qui flottent dans l'air et pénètrent dans l'organisme par la bouche et le nez et causent de graves maladies. Obviamente, les voy a dar la traducción, y porque hay ciertas criaturas minúsculas que los ojos no pueden ver, que flotan en el aire y penetran en el organismo por la boca y la nariz y causan graves enfermedades. Estamos hablando de 36 antes de Cristo. Y yo cuando leí esto dije, wow, es impresionante cómo ya se podía conceptualizar lo que es la presencia de bacterias, lo que es la presencia de la enfermedad y pues finalmente por dónde podrían entrar. Louis Pasteur, uno de los grandes, uno de los más importantes científicos que ha tenido la humanidad,
pues vino finalmente a explicarnos los procesos de la fermentación, obviamente la pasteurización, y algo muy importante que concluyó fue que no existe la generación espontánea, no te enfermas espontáneamente, no naces espontáneamente. Entonces eso lo demostró Louis Pasteur y fue una de sus grandes aportaciones. Otro gran científico, Elie Mednikov. Elie Mednikov demostró y se ganó un premio Nobel, demostró los procesos de fagocitosis, y él conocía a búlgaros y veía que la población búlgara era centenaria. Y una característica de ellos es que consumían el producto de la fermentación de yogurt, también conocido como kéfir. Y finalmente, él fue el que le dio a los búlgaros, a esta bacteria, que finalmente es simbiótica, que es probiótica, le dio el nombre de Lactobacillus bulgaricus. Entonces, con esto quise yo hacer una pequeña introducción a lo que es el contexto de la inmunología. ¿Qué es el microbioma humano? Pues yo podría definirlo como una expresión génica de la microbiota. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hablemos de microbiota y microbioma. En microbioma estamos hablando de las conexiones, estamos hablando de comunicación entre las bacterias. La microbiota son precisamente los microorganismos que pueden ser ya sea comensales, pueden ser simbióticos, finalmente una relación simbiótica entre dos organismos, entre dos especies, pues va a llevar un beneficio de ambas, y los patógenos. Finalmente los patógenos son los oportunistas que no nada más viven en un ambiente, pero dañan al huésped. Ahora, con el aspecto de inmunidad, aquí nos vamos a dar cuenta de la gran importancia que tiene la comunidad comensal, porque antes se decía, bueno, el comensal simplemente está ahí, no me da ningún beneficio, pero estrictamente vamos a ver que sí nos dan grandes beneficios, sobre todo desde el punto de vista inmunológico. Ahora, no nada más vamos a tener lo que son bacterias, también tenemos, sí, 90% del microbioma es bacteriano, pero también vamos a encontrar virus, vamos a encontrar arcaes, vamos a encontrar eucariotas, los microorganismos que van a estar ahí presentes y que pues vamos a tener que modular. Ahora, ¿cuál es la cantidad? Hay estudios que reflejan que hay alrededor de 10 exponente 14 células microbianas. Y la reciente literatura refleja que tal vez al principio exageramos un poco, había una relación 10:1, ahorita estamos en realidad viendo que hablamos de 1.3 bacterias por cada célula humana, y aunque no es una cantidad tan grande como la que se pensaba, 10:1, estrictamente lo que podemos observar hoy en día es que no nada más la cantidad es importante, pero la funcionalidad es fundamental. ¿Cómo funcionan las bacterias? ¿Cómo interactúan con el huésped? Es de lo más importante. Ahora, genes, estamos hablando, por cada gen humano tenemos 100 genes bacterianos. Entonces ahí sí hay una expresión genómica extraordinaria de la microbiota que vale la pena analizar. Ahora, cuando hablamos de cantidad de bacterias mientras cruzamos el tubo digestivo, vamos a ver que modificaciones en el pH van a presentar y van a hacer que se modifique la cantidad de bacterias en cada una de las partes del tubo digestivo. Es más, a nivel de estómago estamos hablando tal vez de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, y mientras vamos cruzando el intestino, mientras vamos avanzando, vamos viendo que hay de más en más bacterias hasta que llegamos a colon, y en colon ya encontramos 10 exponente 11 unidades formadoras de colonias por mililitro. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar al microbioma? Previamente, pues simplemente se hacían cultivos, coprocultivos, por ejemplo, que pues finalmente no te daban
gran aspecto de lo que implicaba la microbiota. Hoy en día ya sabemos que tenemos que hacer estudios genéticos por reacción en cadena de la polimerasa y debemos detectar los genomas de las bacterias para saber quién está ahí. Entonces está la secuencia 16S, entonces lo que buscamos es esta subunidad 16S de las bacterias, lo que te va a permitir amplificarlo, por eso se llama amplicon, porque amplificas a la bacteria y puedes reconocerla y finalmente eso hacemos. Reconoces a la bacteria de un pool, de una lista de bacterias que reconociste previamente. Entonces tú no puedes reconocer o descubrir nuevas bacterias con la secuenciación 16S. El Whole Genome Shotgun Sequencing, con ese sí puedes detectar nuevas bacterias, nuevas especies, pero es caro, toma mucho tiempo y tiene que haber una gran limpieza entre el genoma humano y el genoma bacteriano. O sea, realmente se puede llegar a contaminar y no estarías tú descubriendo exactamente las bacterias. O sea, el proceso de digamos, limpieza de las muestras toma bastante tiempo. Y una desventaja que tienen el 16S y el Whole Genome Shotgun es que detectan bacterias que están presentes al menos con 1 millón de unidades formadoras de colonias por mililitro. Si tú no tienes 1 millón de unidades formadoras por mililitro, no lo detectan. Entonces, vienen la metagenómica, viene la proteómica con, se llama culturómica. Entonces, lo que haces es, pones en un medio de cultivo a las bacterias, permites que crezcan, luego las reconoces, identificas quién está, en qué cantidad está, y no nada más eso, identificas su funcionalidad. Entonces, es extremadamente importante reconocer la importancia de saber cómo funcionan, qué es lo que pasa con ellas, y no nada más determinar las características de la bacteria per se, quién está ahí, no nada más es quién está, sino también qué está haciendo, o sea, cómo se está desarrollando en el huésped. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos la biosis? ¿Qué es lo que pasa cuando presentamos disbiosis? Vamos a ver que nuestros pacientes se enferman. Entonces, la disbiosis es un gran problema que nosotros tenemos que entender y prevenir. Ahorita lo vamos a ver con el aspecto de desarrollo del sistema inmunológico. Pero, por ejemplo, hay razones por las cuales perdemos este equilibrio. Aquí les puse algunos de ellos. Razones genéticas, pero estrictamente la genética nada más te explica el 2% de la diversidad microbiana. El método de nacimiento, como lo vamos a ver, el uso temprano de antibióticos, la alimentación. Entonces es importante reconocer las diferencias que existen entre la alimentación por fórmula y la alimentación de la leche materna. ¿Cuándo lactar? ¿No? El momento de la lactación es fundamental, como lo vamos a ver más adelante, para ese boosting que hay a nivel inmunológico que permite precisamente el desarrollo del sistema inmunológico. Otros factores son parte del estrés oxidativo, edulcorantes artificiales, el uso de fármacos. Lo vamos a ver. El uso temprano, es más, el uso de antibióticos durante el embarazo dañan el microbioma de los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos y sobre todo en los menores de 1 año. Y bueno, obviamente cualquier estancia hospitalaria pues también va a tener un impacto negativo en la microbiota de los pacientes. Y aquí hago hincapié en esta parte. ¿Ven este niño señalándolos? Porque la mayoría de los que están aquí son proveedores de la salud. La mayoría de ustedes son responsables. Cada vez que van a indicar un antibiótico, proteger la microbiota. Es más, 2.7 antibióticos por niño se están dando antes del año de edad. ¿Tienen idea del impacto negativo que estamos teniendo en el desarrollo de nuestras poblaciones? Pues este es uno de los principales marcadores de disbiosis, el uso de antibióticos. Y es extremadamente importante que esto nos quede muy claro, porque cuando adquirimos la responsabilidad
cuando adquirimos el poder de prescribir antibióticos, con el poder viene la responsabilidad. Entonces es muy importante entender por qué y más adelante les voy a explicar qué es lo que pasa. Muy bien, entonces digamos que vamos a hablar qué microbiota es predominante en el tubo digestivo. Digamos aquí, si el niño nació por el canal vaginal, normalmente lo que va a tener son lactobacilos. La predominancia son lactobacilos, pero si nació por cesárea, la predominancia son los estafilococos. Ahora, si un niño nace por cesárea, no está condenado. Normalmente sí hay un retraso en la colonización, pero si el niño es alimentado por leche materna, al final del día no hay tanto problema porque va a recuperar su microbiota y va a empezar a colonizar, aunque sí se ha visto un retraso en el mismo. Ahora, la doctora Domínguez, probablemente muchos de ustedes ya hayan leído su estudio en el que pues, sugiere que se pase una gasa indebida en secreción vaginal en los niños y eso pues, se ha visto que tiene un efecto positivo en el boosting que se ve post-parto de bacterias. Hay que ver, iban a hacer, creo que a principio de año nos avisó que iba a hacer más estudios con más niños para ver si realmente había un efecto benéfico en la microbiota hacer este tipo de estrategia. Ahora, la alimentación es fundamental, no nada más el método de nacimiento, pero también la alimentación. Ahora, la alimentación por pecho, la alimentación, la lactancia materna, fundamental y muy rica en galactoligosacáridos, finalmente los sacáridos humanos. Normalmente el microbioma está compuesto de lactobacilos y bifidobacterias cuando tenemos leche materna y los niños con fórmula estrictamente están desarrollando un microbioma más enfocado en el firmicutes y se ha visto que los niños también desarrollan con mayor frecuencia crecimiento por Clostridium difficile. Ahora, durante la lactación, lo que hemos visto es que al introducir los alimentos, pues obviamente hay un boosting inmunológico, hay un boosting de microbiota y eso lleva a un incremento en la diversidad, ¿no? Pues obviamente vienen los microorganismos en la dieta y esto lleva, la composición es variable, depende mucho del tipo de alimentos que se vaya agregando en el niño y en el adulto estable estamos viendo una relación bacteroidetes-firmicutes, mayor cantidad de bacteroidetes que de firmicutes y recuerden que en obesidad pues se hace un switch en esa relación. ¿Cuál es la microbiota precisamente de la leche materna? Staphylococcus, streptococcus y lactobacilos siendo los más importantes. ¿Y qué podría llegar a modificar el microbioma dentro de la leche materna? Entonces, aquí estamos viendo varios factores, muchos factores, asociados a qué cambios puedo yo tener en la leche materna de acuerdo a, sobre todo, lo que hago, lo que como. Por ejemplo, en los niños a término, lo que vemos es que hay mayor lactobacilos y bifidobacterias. Si los niños nacieron por parto vaginal, normalmente tienen mayor diversidad. Y otra cosa que han descrito es que los niños, o sea, los bebés masculinos, tienen mayor cantidad de estreptococo y menos estafilococo, y menos diversidad. Los primogénitos también tienen menos diversidad. Y aquí nos ponen antibióticos intraparto y ponen una flechita hacia arriba, ponen mayor diversidad. Yo tendré cuidado, ¿no? Porque estrictamente el estudio que hicieron ahí fue con nada más 20 niños. Y lo que te explican es que la cantidad absoluta de microorganismos se reduce exponencialmente, entonces tienes menor número de bacterias, menores lactobacilos, menores bifidobacterias, y obviamente eso va a tener un impacto negativo en el desarrollo del microbioma. Luego, la dieta de la mamá,
obviamente su índice de masa corporal. Acordémonos que la obesidad está relacionada con el incremento de firmicutes. El uso de probióticos, lo ponen un punto de interrogación, no sabemos. Ahora, recuerden que el uso de probióticos en el tercer trimestre del embarazo puede tener un efecto benéfico, reduce el riesgo relativo de eczema. Pues estrictamente el uso de probióticos durante el embarazo y durante la lactancia se ha visto que tiene un efecto benéfico en el microbioma de los bebés. Y pues te ponen otros factores, ¿no? Que si la mamá fuma, si la mamá cambió de residencia. Entonces, como podemos ver, prácticamente cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto en el microbioma de la leche materna y, por ende, en el microbioma de los bebés. Ahora, ¿qué más tenemos en la leche materna que va a tener un impacto positivo en el desarrollo inmunológico? Entonces, estamos viendo aquí que tenemos lo más importante, yo lo pondré aquí, los oligosacáridos humanos. Entonces, esto es de lo más importante que contiene la leche materna y va a favorecer el crecimiento de las bacterias que les dije previamente. Vitamina A. La vitamina A, como vamos a ver más adelante, es fundamental para el adecuado funcionamiento de la célula dendrítica. Y entonces, vitamina A también tenemos en la leche materna. Obviamente, inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A secretora, que esta es finalmente induce tolerancia, la inmunoglobulina A secretora. Y pues podemos llegar a tener también alergenos de la dieta, como el OVA. Aquí lo que se ha visto es que la exposición a estos alergenos, o sea, el hecho de que, por ejemplo, la mamá consuma huevo, podría tener unos efectos positivos en reducir el riesgo de alergia al huevo en sus hijos, excepto en aquellos que tienen una infección concomitante respiratoria. Está interesante, ¿no? Cómo abordan el tema. Son alergenos que sí vamos a poder transmitir a través de la... Ahora, pongámonos un poquito en el contexto de la célula linfoide, que ahí es donde va a ocurrir todo esto. Recuerden que estamos hablando de un tubo digestivo cuya superficie es la de un campo de fútbol. Recuerden que vamos a tener a este nivel folículos linfoides. Normalmente se define como folículos linfoides agregados que están rodeados de epitelio asociado al folículo. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estas células M, que son las células color amarillo. Estas células M, que también se llaman microfold, van a permitir el paso de ciertos antígenos. Y fíjense aquí cómo está la célula dendrítica, lista aquí al ladito de la célula M para identificar al antígeno. Y pues bueno, estas finalmente se ven como estrellitas, las células dendríticas, y lo que hace la célula dendrítica es, a pesar de que está en la lámina propia, estrictamente puede, sus membranas las puede llevar hacia el lumen y detectar quién está ahí. Entonces tenemos las células dendríticas, en este tejido linfoide tenemos las células M y tenemos al centro germinal. El centro germinal es finalmente quien va a diferenciar, es el que va a reconocer, es el que le van a llegar a presentar los antígenos, las células dendríticas, y se va a decidir si se deben de producir células T, si se deben de producir células B, y si las células B hay que finalmente transformarlas en inmunoglobulina A. Entonces aquí vamos a tener receptores de reconocimiento de patrones que finalmente le van a decir a la célula linfoide, bueno, vamos a sintetizar células B, células T, más que sintetizarlas, diferenciarlas. Y también podemos, a partir de este tejido linfoide, producir péptidos antimicrobianos, alfa-defensinas, beta-defensinas, lisocimas y catecolicinas. Ahora,
Cuando nosotros estamos hablando de células T helper, para ser precisos, hay que analizar cuáles son las líneas celulares que se están activando. Entonces aquí este cuadrito permite que recordemos qué es lo que sucede. Entonces aquí, de acuerdo a la señal de activación, por ejemplo, puedes tener ciertas interleucinas que van a activar líneas celulares. Entonces, por ejemplo, la interleucina 12 activa TH1 y TH1, si analizamos, pues bueno, es inflamatorio y tiene un efecto antibacterial. TH1 es de las líneas celulares más activas que existen frente a los antígenos. Entonces, esta TH1 puede llegar a dañar los epitelios, sí. O sea, es una inflamación muy potente que finalmente está diseñada para defender al organismo, pero esta es como de las líneas más importantes que se tienen de defensa. Ahora, si tenemos TH2, pues recordemos, también es inflamatorio, pero en realidad es humoral y se asocia más al aspecto de incremento de eosinófilos, autoinmunidad o, por ejemplo, alergias. Ahora tenemos también la línea TH17, que esta va a ser estimulada por la interleucina 23. Esta también es inflamatoria y antibacterial, aunque ahorita vamos a ver que TH17 puede tener un aspecto no tan proinflamatorio. Entonces ahorita vamos a ver cuál es su contacto con la célula dendrítica y el tejido linfoide, que puede llegar a permitir tolerancia. Entonces ahorita vemos TH17 y obviamente los linfocitos T reguladores, que son en esencia sintetizadores de interleucina 10, que es la máxima antiinflamatoria. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver cómo se desarrolla el sistema inmunológico. Y este conocimiento lo obtenemos gracias a estas pequeñas que ven aquí, estas ratitas a las que llamamos germ free. Estas ratitas nos han enseñado muchas cosas. Si nosotros analizamos el intestino, finalmente el tejido linfoide de estas pequeñas, podemos ver que las placas de Peyer son pequeñas y los centros germinales solamente hay algunos. También podemos ver que no hay muchos linfocitos intraepiteliales, no hay células B, muy pocos CD4 positivos en la lámina propia. Son germ-free, o sea, libre de microorganismos. No hay placas, no hay células intraepiteliales, no hay células B. Y lo que hemos visto en estas ratitas es que tampoco existe el potencial de diferenciación de progenitores mielopoietíticos. Es decir, no sintetizan inmunoglobulina A, a pesar de que ya llegaron al estado adulto. O sea, digamos que nace la ratita, está libre de bacterias, totalmente, no se trata de esa forma, y cuando llega la etapa adulta es cuando analizan el sistema inmunológico de las ratas, y se dan cuenta que pues, estrictamente no hay. Pues el reconocimiento de bacterias para que nosotros podamos producir inmunoglobulinas y podamos finalmente producir linfocitos T, etcétera, una respuesta inmunológica, es necesario que tengamos bacterias. Es absolutamente necesario el contacto bacteriano para aprender a defendernos. Y vamos a ver cómo lo hace. Ahora, no nada más es el contacto bacteriano durante la etapa de lactancia, suckling, estamos hablando de lactancia. Aquí la lactancia va a haber cierto contacto con microorganismos, ya vimos cuáles, pero el gran boosting a nivel inmunológico va a ser en la etapa de, aquí lo ponen como weaning, pero es que empiezas a agregar nutrientes, empiezas a lactar al niño. No es que le quites completamente la lactancia. Pero aquí lo importante es que si vamos a introducir alimentos, pues vamos a introducir bacterias, vamos a introducir vitamina A. Las bacterias finalmente van a transformar la fibra, los carbohidratos complejos, en ácidos grasos de cadena corta. Y esto, o sea, digamos,
esta simbiosis bacterias, vitaminas y ácidos grasos va a permitir el incremento del desarrollo del sistema inmunológico. Se le llama el tiempo de la ventana de oportunidad. Y ahorita vamos a ver que esta ventana de oportunidad es inhibida por los antibióticos. Por eso es fundamental que tengamos mucho cuidado cuando administramos antibióticos en niños menores de 1 año. Porque lo que sucede es que los antibióticos, cuando son administrados, están inhibiendo precisamente esta reacción inmunológica que a la larga, si no es correcta, va a llevar a procesos inflamatorios o procesos autoinmunes. Entonces, es muy, muy importante que se permita este desarrollo. Ahora, esta ventana de oportunidad en las ratitas, si ustedes leen los artículos, normalmente la tienes hasta la etapa adulta. Obviamente una rata no tiene la misma longevidad que un ser humano, rápidamente llega al estado adulto, y lo que se ha visto como ventana de oportunidad es que antes de que llegue a la etapa adulta, el ratón tiene la posibilidad de desarrollar su sistema inmunológico. Digamos que estoy hablando de germ free. Es una ratita, ya vimos antes, una rata germ free a la cual no pusiste en contacto con bacterias desde su nacimiento. Esa germ free, ya pasando a la etapa adulta, no desarrolla su sistema inmunológico y normalmente fallece. Y la germ free a la que si pones en contacto con bacterias antes de que llegue a la etapa adulta, afortunadamente puede recuperar la formación de su sistema inmune. Entonces, lo que hemos visto en estas ratitas es que induce el hecho de que pongamos en contacto al ratón con comensales, por ejemplo. Eso induce los linfocitos intraepiteliales, induce las inmunoglobulinas, bacteroidetes y lactobacilos restablecen el desarrollo de las células dendríticas y las células T. Las células TH17, que pues obviamente no van a estar presentes en la germ free, también son inducibles con las bacterias filamentosas segmentadas, y las deficiencias de las líneas TH1 y TH2 también las corriges. Entonces, estrictamente, a una germ free, si tú la pones en contacto con microorganismos, tiene la capacidad de desarrollar su sistema inmunológico. Obviamente, de desarrollar su microbioma y al mismo tiempo de desarrollar su sistema inmune. ¿Qué pasa con el humano? El humano no somos germ free. O sea, esta ventana de oportunidad es estrictamente, es difícil, ¿no? No puedes tú crear un ser humano totalmente libre de bacterias, o sea, eso no es posible. Nuestra ventana de oportunidad va de la semana de gesta 20, pasa por la etapa natal y la etapa postnatal, hasta el año de edad. Estrictamente, nuestro microbioma se desarrolla hasta los 3 años de edad. 3 primeros años de edad. Pero es fundamental cuidar el desarrollo del microbioma el primer año de edad. Porque a partir del 6º mes hasta el año de edad es cuando estás empezando e introduciendo alimentos e incrementando, obviamente, el perfil del microbioma del ser humano. Ahora, ¿qué hemos visto? Si se aprovecha esta ventana de oportunidad y se desarrolla correctamente el microbioma, y obviamente eso lleva a un adecuado desarrollo inmunológico, vemos que la diversidad microbiana protege contra inducción de IgE, es decir, protege contra alergias. Y lo que también vemos es la tolerancia. Lo que vemos es que realmente estamos induciendo tolerancia del sistema inmunológico a las bacterias comensales, y lo que se hace aquí es que se sintetizan ligandos, que son los receptores de reconocimiento de patrones, justo de comensales, pues hay ligandos de reconocimiento de patrones de bacterias comensales, lo cual te va a permitir tener tolerancia inmunológica. Entonces, si yo quisiera, en una palabra, resumir
tolerancia a la microbiota, tolerancia a los microorganismos comensales. En una palabra, yo podría decir antiinflamación. Vean cómo las células que están presentes a nivel linfoide van a inducir una antiinflamación generalizada que va a permitir que estos microorganismos no sean atacados. Tolerancia inmunológica no implica ausencia de inflamación, no implica ausencia de respuesta inmunológica, al revés. Tolerancia inmunológica implica el desarrollo de una respuesta inmunológica antiinflamatoria. Pues vean, el macrófago intersticial no es el mismo. No es el mismo que los macrófagos que normalmente nos enseñan en inmunología. El intestinal no tiene PRRs, no tiene receptores de reconocimiento de patrones. Es decir, no va a estar reconociendo a absolutamente todas las células, todos los antígenos. No tiene receptores de ligandos quimiotácticos, lo cual, obviamente, los macrófagos circulantes, pues eso sí lo tienen. Y los macrófagos intestinales producen interleucina 10. Vean qué espectacular. Ahora, la célula dendrítica, de la cual ya hablamos un poco, una de sus máximas funciones es producir interleucina 10 a través de los linfocitos T reguladores. Y también vemos que la mucina, MUC2, va a imprimir a las células dendríticas con un fenotipo antiinflamatorio. La mucina generalmente va a ser estimulada por la presencia de organismos comensales. Ahora, las células CD4, CD25, T-Rex van a dominar en la lámina propia. Y obviamente, acuérdense que los linfocitos T reguladores sintetizan interleucina 10. Y otro concepto antiinflamatorio es la IgA secretora. La IgA secretora se estimula su síntesis a raíz del reconocimiento de bacterias comensales y evita, cuando son activados, evita una respuesta proinflamatoria. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir en una palabra tolerancia, sería antiinflamación. Ahora, aquí déjenme presentarles. Vean cómo podemos ver aquí arriba, vamos a ver microorganismos. Y les voy a ir enseñando las líneas celulares que van a ir activando. Entonces, empecemos con las bacterias filamentosas, segmentadas. Estas bacterias filamentosas, aquí la ven, ellas son comensales y lo que van a inducir es una respuesta de interleucina 17. Entonces, digamos que se activa la célula TH17 y la célula TH17 a nivel de la placa de Peyer, aquí, abajo. A este nivel, esta célula junto con la célula T reguladora van a estimular la maduración de la célula B en inmunoglobulina A secretora. Y como vimos previamente, la inmunoglobulina A secretora reconoce a las bacterias comensales y no las ataca. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, clostridios? Hay algunos clostridios que son adecuados, porque generalmente cuando tú escuchas clostridium, piensas en Clostridium difficile y piensas que todos los clostridios son malos. No. Estos clostridios, estas líneas de clostridios, 4 por ejemplo, también son comensales y van a hacer el mismo mecanismo, van a estimular las células linfocitos TH17, que estrictamente, como les había yo comentado, no estoy induciendo una respuesta de ataque, estoy induciendo una respuesta de reconocimiento de célula comensal, de célula que finalmente no me está dañando y que no debe de ser atacada. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, Bacteroides fragilis? Bacteroides fragilis, acuérdense que todas las bacterias secretan metabolitos. Entonces, una proteína, un metabolito del Bacteroides fragilis es reconocido por la célula dendrítica.
Con este reconocimiento estoy imprimiendo a la célula T y le estoy imprimiendo junto con el factor de crecimiento en célula T reguladora. Entonces, si se fijan, hay una gran interconexión entre metabolitos sintetizados por las bacterias y nuestro mismo sistema inmunológico. Entonces, aquí lo que hizo el sistema inmunológico es reconocer un metabolito de una bacteria comensal y lo que pretendió es imprimir precisamente a la célula T para que se desarrolle en célula T reguladora y finalmente produzca interleucina 10, que es antiinflamatoria. Y finalmente otros metabolitos como son los ácidos grasos de cadena corta y los esfingolípidos, una parte importante de estos van a inhibir a las células T natural killers. Entonces, si se dan cuenta, todo este contexto nos lleva a que toleremos, desde el punto de vista inmunológico, la presencia de estas bacterias, que más adelante vamos a ver, van a permitir el adecuado crecimiento del resto de las líneas celulares. Ahora, les había comentado que vamos a hablar de dos nutrientes, la vitamina A y la vitamina D. Entonces, primero vamos a hablar de la vitamina A. ¿Qué es lo que pasa? Si los pacientes consumen fibra, y esto obviamente incrementa los ácidos grasos de cadena corta y en particular el glutirato, esto va a inducir la expresión de una enzima convertidora de vitamina A. Cuando yo convierto la vitamina A en ácido retinoico, voy a permitir que la célula dendrítica incremente su síntesis de linfocitos T reguladores y de inmunoglobulina A, que finalmente reconoce a las células comensales. Entonces, la vitamina A es fundamental para el adecuado funcionamiento y maduración de la célula dendrítica. Y pues finalmente la vitamina A está ampliamente presente en la lactancia materna. Ahora, las células dendríticas, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser la de producción de inmunoglobulina A. La célula dendrítica va a ayudar a que, digamos, la célula B se transforme en inmunoglobulina A, madure en inmunoglobulina A. Ahora, puede ser célula T dependiente o célula T independiente. La síntesis de inmunoglobulina A, célula T dependiente, va a ser afín a toxinas y a patógenos. Entonces, estrictamente, la respuesta que pueda llegar a generar va a ser proinflamatoria. Pero la célula T independiente, la inmunoglobulina que va a generar es una inmunoglobulina afín a la microbiota comensal. Y en vez de inducir una proinflamación, va a inducir una antiinflamación. Va a inducir los linfocitos T reguladores. Ahora aquí en este artículo nos presentan las células dendríticas humanas. Entonces aquí podemos ver, se describen como DC1 y DC2 y pues te explican cuáles son finalmente sus funciones. Y la 1, por ejemplo, es citotóxica, CD8, o sea, con células TSD8 positivas, y obviamente proinflamatorio. Y el CD2 es más bien anti. Vean, promueve las células T reguladoras, que son las productoras de interleucina 10. Entonces, dependiendo de la célula dendrítica que va a ser activada, va a ser la respuesta inmunológica que vamos a obtener. Y obviamente la célula dendrítica va a reconocer, entonces estrictamente, la célula dendrítica, si reconoce un comensal, se activa la célula antiinflamatoria, pero si reconoce un patógeno, se activa la línea citotóxica. Ahora, ¿cómo se va a mantener este sistema inmunológico? Ya vimos que crear el sistema inmunológico implica presencia de bacterias. O sea, debemos de tener
microorganismos que nos van a permitir inducir un sistema inmunológico, madurar. Finalmente, la tolerancia inmunológica se va a lograr por un fenómeno antiinflamatorio, una respuesta inmune antiinflamatoria que va a permitir que todas estas células comensales, estos microorganismos comensales, se queden a nivel de la mucosa. Ahora, ¿cómo vamos a mantener este sistema inmunológico? Primero va a haber competencia microbiana. Entonces, estrictamente, las bacterias comensales tienen el poder de defender en donde están. El epitelio en el cual ya son felices, ya están siendo alimentados, bueno, vamos a defenderlo. Primero, hay competencia por nutrientes. Normalmente la célula comensal que se alimenta ya no hay nutrientes para las otras patógenas, y las patógenas literalmente se desnutren y se mueren, ¿no? Lo que normalmente pasa con nuestros pacientes cuando se desnutren, incrementa la mortalidad de los mismos. Bueno, lo mismo le sucede a las bacterias patógenas. Si no se alimentan, se desnutren. Ahora, no nada más eso, no nada más hay una competencia, digamos, a nivel del epitelio, sino que las mismas bacterias comensales van a producir bacteriocidinas, van a producir antimicrobianos, que van a ser dirigidos contra, por ejemplo, Clostridium difficile. Va a haber también incremento de butirato, que estrictamente es un ácido graso de cadena corta, que tiene efectos antimicrobianos y reduce virulencia, por ejemplo, de salmonela. Y lactobacillus también van a incrementar la presencia de antimicrobianos. Entonces, estrictamente la competencia microbiana es por presencia, porque las bacterias comensales se nutren y eso lleva a desnutrición de las patógenas, y obviamente las comensales tienen una capacidad de defensa propia y eso lleva a una defensa del epitelio. Ahora, la barrera intestinal, ¿cómo la vamos a mantener? La vamos a mantener con dos procesos muy claros: procesos antimicrobianos y procesos antiinflamatorios. Entonces, la barrera intestinal, ¿cómo mantengo esta barrera intestinal? Tengo que evitar la inflamación. Recuerden que la inflamación, el exceso de inflamación va a dañar los epitelios. El exceso de inflamación por estrés oxidativo finalmente induce crecimiento de bacterias patógenas y que finalmente se van a alimentar de estos radicales libres. Entonces, normalmente es un ciclo vicioso que ocurre con la proinflamación excesiva. O sea, demasiada inflamación, es lo que ocurre, por ejemplo, en enterocolitis necrotizante. El exceso de inflamación te va a llevar a que la bacteria patógena se alimente de esos, digamos, radicales libres, y es un ciclo vicioso que va a llevar a mayor incremento de patógenos, que a la larga, pues, como buenos oportunistas y patógenos, destruyen los epitelios. Ahora, la inflamación la podemos inhibir a través del consumo de ácidos grasos de cadena corta y específicamente de butirato, porque el butirato inhibe al factor nuclear kappa beta. También hay liberación de MAM, es molécula antiinflamatoria microbial por otra bacteria, Faecalibacterium praunici. Praunici es muy importante. Praunici es una de las que perdemos mientras envejecemos. ¿Y quién va a seguir manteniendo también la barrera intestinal? Obviamente, el moco. Entonces, normalmente los mismos ácidos grasos de cadena corta van a inducir la producción de moco. Y hay ciertas bacterias que van a seguir trabajando desde el punto de vista antimicrobiano. Ahora, aquí podemos ver cómo varias bacterias van a, digamos, jugar con la inhibición o la activación de líneas celulares. Entonces, por ejemplo, digamos, los linfocitos T reguladores, que son los que ahorita nos han interesado mucho por su efecto en la tolerancia inmunológica. Aquí vemos que el butirato, indoles, firmicutes, bacteroidetes, bifidobacterias, todos ellos inducen la síntesis de interleucina 10 a través del estímulo de los linfocitos T reguladores. Ahora veamos otras bacterias. Las segmentadas filamentosas, ellas inducen TH17, que como vimos hace algunas diapositivas, TH17 también tiene la capacidad de inducir
la maduración hacia inmunoglobulina A, que estrictamente reconoce a las comensales. Entonces, recuerden que TH17 no es nada más una proinflamación que ataca, también es un estímulo inflamatorio que permite el reconocimiento de bacterias comensales. Y, por ejemplo, TH1 y TH2, que sabemos que son proinflamatorios. TH1, recuerden, es una línea proinflamatoria asociada al interferón gamma. TH1 va a ser inhibido por bifidobacterias, pero puede llegar a ser estimulado por lactobacilos. Y el TH2 va a ser inhibido por butirato, por los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a las bacterias que tengamos presentes a nivel del epitelio intestinal, vamos a inhibir o vamos a estimular ciertas líneas celulares. Ahora, quisiera hablarles en una diapositiva del impacto negativo de los antibióticos. Entonces, este fue, digamos, un estudio que hicieron en 40 bebés que ingresaron en el hospital porque presentaban infección respiratoria por virus incisional respiratorio. Algunos médicos tratantes les dieron antibióticos, otros no, entonces fueron agrupando a los niños de acuerdo a la decisión del médico tratante. Digamos que aquí no se le dio específicamente un antibiótico al niño para ver qué pasaba. Simplemente, de acuerdo al expediente, verificaron quién había recibido y quién no había recibido antibióticos. 22 habían sido expuestos a los antibióticos. Estrictamente estamos hablando de amoxicilina y macrólidos. Y la edad media de los bebés era 2.3 meses. ¿Me ven? Les dije, 2.7 antibióticos antes del año de edad. Ahí está. Entonces, los niños 2.3 meses. ¿Y qué es lo que estamos observando? La exposición al antibiótico tuvo una reducción en bifidobacterias. Recuerden que las bifidobacterias son las que están presentes predominan a nivel del microbioma del bebé. Entonces, bifidobacterias se reducen, se incrementan enterobacterias, clostridios y salmonelas. Y aquí la cuestión es que la reducción de las bifidobacterias se observó también en las muestras a los 6 meses. O sea, 6 meses después de la administración del antibiótico, siguieron viendo una disbiosis muy importante en los niños. Entonces aquí, ya sé que está en gris. Fueron los autores, no fui yo. Pero vean las tonalidades del gris. Día 0. Estrictamente, estamos hablando, el primer gris, digamos, son las bifidobacterias. Estas son las bifidobacterias. Y lo que estamos observando es con la administración de amoxicilina y de macrólidos, una disbiosis, inducida obviamente por el antibiótico. Entonces vean cómo cambian los colores. Ni siquiera se tienen que aprender los nombres de las bacterias. Simplemente al observar las fluctuaciones, vean cómo van cambiando los colores y cómo se va reduciendo la cantidad de bifidobacterias. Al día 2, al día 4, vean aquí están las bifidobacterias. Y luego, al suspender el antibiótico, paulatinamente iban recuperando, pero jamás, esto es a los 6 meses, jamás se recupera, bueno, al menos hasta los 6 meses, no se ha recuperado la microbiota de los niños. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que saber. La dominancia de bifidobacterias normalmente la tenemos entre los 0 y los 6 meses de edad. Esta dominancia de bifidobacterias es fundamental para el adecuado crecimiento y maduración del sistema inmunológico. Digamos, son las bacterias
que tenemos que tener a nivel intestinal. Si nosotros damos antibióticos antes de los 6 meses de edad, se interrumpe esta dominancia y jamás se recupera. Ahora, cuando nosotros analizamos la amoxicilina, yo les he dicho en seminarios previos que el uso de penicilinas puede llegar a impactar negativamente el microbioma de los individuos por alrededor 2 meses. Normalmente los antibióticos afectan por 2 años la microbiota, pero aquí estamos hablando de 2 meses. Bueno, en el adulto, en el microbioma que apenas está siendo creado, el impacto negativo, verlo. Y esta es una frase de ese artículo. La amoxicilina no puede ser considerada un antibiótico amigo de la microbiota. Y esta es una conclusión que me gustó mucho de este artículo. Porque normalmente nosotros, cuando analizamos el tipo de antibióticos que le vamos a dar a nuestros pacientes, estrictamente decimos, bueno, las penicilinas no tienen tan gran efecto, son 2 meses y se recupera la microbiota. Bueno, este artículo nos viene a decir, no es así y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos antes del año de edad. Ahora, este aspecto de uso de antibióticos y cómo puede llegar a afectar al sistema inmunológico, me parece a mí muy interesante, porque nos explica en muchas ocasiones por qué el paciente escéptico no responde a las terapias, por qué no responde a 2, 3 antibióticos y por qué al final del día, en terapia intensiva, es tan complicado tratar al paciente escéptico. Quiero que vean este aspecto. Cuando nosotros utilizamos antibióticos, normalmente en la literatura y en gastroenterología nos dicen, bueno, puede haber diarreas asociadas a los antibióticos, usualmente es Clostridium difficile. Y uno dice, bueno, nada más le ocurre entre el 10 al 20% de los individuos. Estrictamente, bueno, es una diarrea. Bueno, quiero que entiendan y que les quede muy claro que no nada más es una diarrea. Es una disbiosis con cambios en la microbiota que van a tener efectos a corto, mediano y largo plazo en el sistema inmunológico de nuestros pacientes. Vean, si yo utilizo vancomicina, por ejemplo, o metronidazol, hay menor expresión de ligandos de reconocimiento. Si yo utilizo amoxicilina, hay menor defensa antimicrobiana, menor expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. La vancomicina también depleta las células T helper 17. El uso de ampicilina, gentamicina, neomicina lleva una menor expresión de interferón gamma y de interleucina 17. Si se dan cuenta, la amoxicilina con ácido clavulánico reduce la cantidad de inmunoglobulina G sistémica. Es más, ampicilina suprime la respuesta inmune a vacunas. Entonces, si ustedes ven, no solamente va a ser un impacto, el uso de los antibióticos no nada más va a tener un impacto clínicamente en el aspecto de una diarrea. Estrictamente, el uso de antibióticos tiene efectos negativos muy importantes. Disbiosis antes de los 6 meses de edad, que va a llevar a una inadecuada señalización intestinal y una inadecuada maduración de nuestro sistema inmunológico. Y no solo inmune, me podría ir al sistema neurológico. Ya tendremos un seminario relacionado con sistema neuronal. Pero también esto. ¿Por qué creen que ocurre la inmunosenescencia? Uno de los principales factores asociados a la disbiosis con un impacto negativo en el desarrollo de nuestra salud
y el desarrollo de ciertas enfermedades, si no es que de la mayoría, es el uso de los antibióticos. Por eso es tan importante proteger. Ahora, solamente se los voy a decir en una diapositiva, y es más, ustedes lo van a decir y si quieren lo pueden escribir como si fuera una pregunta. Hay que proteger a la microbiota. Cuando yo doy un tratamiento antibiótico, debo proteger a la microbiota de mi paciente. Ahora, la pregunta es, ¿qué probiótico debo de utilizar? Porque finalmente la industria se ha encargado de bombardearnos a todos con una infinidad de posibilidades de probióticos que al final del día pues, le terminas dando al paciente la muestra que tienes. Pero realmente estamos tomando la decisión basada en evidencia. Entonces, para que ustedes tengan muy claro qué tipo de probiótico se debe de utilizar cuando damos y prescribimos un antibiótico, deben de conocer la diferencia entre una bacteria y una levadura. Estrictamente, una bacteria es una procariota. Es una procariota que tiene su ADN, su material genético, disperso en el citoplasma. En los plásmidos tenemos finalmente información, pero no es cualquier información. Una bacteria es vivo, es un organismo vivo que tiene derecho a vivir y tiene derecho a defenderse. Entonces, normalmente las bacterias, cuando un antibiótico las ataca, pues crean algo que se llama resistencia a los antibióticos. Y la resistencia a los antibióticos se guarda en los plásmidos. Y las bacterias, pues les encanta platicar entre ellas a través de los pili. Y platican entre ellas de forma horizontal. No nada más le platican a sus hijitas. Entonces aquí lo que estamos observando es que de bacteria a bacteria puede haber transmisión de resistencia a los antibióticos. Las levaduras, que también son un tipo de probióticos, son células eucariotas. Las células eucariotas tienen su material dentro del núcleo y finalmente no son bióticos, por lo que los antibióticos no las afectan. Y si un antibiótico no afecta a esta célula, pues no necesita crear mecanismos de defensa en contra de los mismos. Yo les preguntaría, ¿cuál es el probiótico que administrarían durante el tratamiento antibiótico? ¿Un probiótico bacteriano o un probiótico levadura? Ustedes escriban en el chat. Los 2 minutos, 30 segundos para que lo piensen. Y bueno, muchos de ustedes me han puesto levadura. Y pues sí, obviamente si el probiótico no me genera una respuesta contra el antibiótico, pues eso va a ser benéfico para mi paciente. Ahora, aquí les puse una revisión, no lo vamos a ver ahorita. Hicieron un análisis crítico de la resistencia antibiótica transferida en probióticos. Entonces, ahí está, acaba de salir, en 2020, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque finalmente debemos proteger a la microbiota de nuestros pacientes. Y finalmente, para terminar, otro enorme impacto de la disbiosis es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia da hasta miedo, porque implica que como adulto mayor tengas mayor predisposición a enfermedades. Implica que puedas desarrollar una enfermedad autoinmune. Implica que puedas desarrollar Alzheimer o Parkinson. Es más, que te dé coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la microbiota?
Lo que hemos observado es que disminuyen los comensales, disminuyen bacteroidetes, bifidobacterias y lactobacilos. Hay una disbiosis que induce algo que se llama leaky gut. Entonces, esto incrementa la permeabilidad intestinal, lo cual va a llevar a un proceso proinflamatorio crónico. Patógenos que hemos observado en los adultos mayores, Clostridium perfringens y Clostridium difficile, se hacen predominantes. Y hay mayor liberación de lipopolisacáridos que finalmente, porque hay incremento de patógenos, atraviesan el incremento de la permeabilidad de la misma y esto lleva a un proceso proinflamatorio. Y recuerda que el exceso de inflamación me lleva a mayor estrés oxidativo, lo cual puede inducir otro tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que pasa con la integridad intestinal? Disminuye la barrera intestinal, como les comenté. Hay deterioro de mucina y eso llega a romper el epitelio. Hay translocación bacteriana y hay disminución de ácidos grasos de cadena corta. Más adelante les voy a poner mi correo electrónico y hay una revisión muy interesante en torno a todas las funciones que tienen los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, el butirato, como lo vimos, es fundamental para el desarrollo del microbioma y el desarrollo del sistema inmunológico. Pero no nada más eso. Gracias al butirato podemos defendernos de muchas enfermedades, incluido el cáncer. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico adaptativo? Las células T, disminución de células CD4 positivas. Hay disminución de las células T que podríamos nosotros, digamos, llevar a una maduración, ¿no? Un reconocimiento nuevo de antígenos. Hay disminución de los receptores de las células T. Y en cuanto a las células B, hay menor producción de anticuerpos, hay algo que se llama mimetismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando nosotros aplicamos vacunas, aquí lo tienen, no desarrollamos un estímulo a la misma vacuna y obviamente una memoria. Pero uno de los grandes problemas también con el mimetismo es que los pacientes empiezan a desarrollar mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a ver, con el sistema innato, ¿qué pasa? Si las células dendríticas, hay menor activación de células T y células B. Hay menor quimiotaxis. Hay menor presentación de antígenos. No se activan correctamente los TLRs. Toll-like receptors, o sea, los receptores que están detectando a los microorganismos. En cuanto a los natural killers, menor producción de interferón, menor respuesta a interleucina 2. Neutrófilos, menor migración, menor fagocitosis. Macrófagos, menor fagocitosis, menor producción de interferón y mayor producción de interleucina 10. Entonces, esto obviamente susceptibiliza a los pacientes a presentar mayor número de infecciones, porque no existe un reconocimiento de las bacterias y obviamente al no reconocerlas, pues no puedo yo activar el sistema inmune para defender al organismo. ¿Qué hemos visto con enfermedades inflamatorias? Hay disminución de firmicutes y de bacteroidetes, incremento de enterobacterias, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad celíaca bajan las bifidobacterias. En diabetes hay incremento de bacteroides, bajan las de preboletas. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las enfermedades que nosotros podemos llegar a presentar, y en este caso pues son algunas asociadas al sistema inmunológico, se van a asociar a una disbiosis, se van a asociar a un cambio en la microbiota. Y finalmente, esta es la última diapositiva, la vitamina D. Les dije que nada más iba a hablar de 2 nutrientes, porque por cuestiones de tiempo no podemos abordar toda la inmunonutrición.
Pero la vitamina D tiene efectos fundamentales para la barrera intestinal, para mantener al microbioma humano y para mantener al sistema inmunológico. La vitamina D, al incrementar la disponibilidad de calcio, permite la síntesis de moco. Refuerza las uniones intercelulares al expresar ocludinas y claudinas. Estimula la síntesis de péptidos antimicrobianos. Suprime células TH1. Favorece los macrófagos M2, que los M2 son los productores de interleucina 10. Evita la activación del factor nuclear kappa beta y va a estimular la síntesis de linfocitos T reguladores. Entonces, estrictamente la vitamina D va a tener efectos antiinflamatorios que van a permitir finalmente también una tolerancia microbiana. Quisiera terminar con mis conclusiones. La lactancia materna y evitar antibiótico-terapia antes de los 6 meses, yo pondría aquí 1 año, es fundamental para el adecuado desarrollo del microbioma. Sin bacterias simbióticas no hay maduración del sistema inmunológico, o no hay una maduración correcta, por lo cual en muchas ocasiones podemos observar cómo los individuos desarrollan enfermedades relacionadas al sistema inmunológico. La tolerancia inmunológica va a ser en función de la relación entre la microbiota y la célula dendrítica, a través del estímulo de linfocitos T reguladores, mismos que tienen un papel antiinflamatorio. Los antibióticos reducen la microbiota e impactan negativamente la respuesta inmune, por lo que debemos de proteger la microbiota. La disbiosis del adulto mayor lleva a inmunosenescencia y finalmente a mayor riesgo de enfermedades. No es que estemos condenados a la disbiosis mientras vamos creciendo, simplemente tenemos que tener cuidado con la misma, porque la disbiosis me lleva a enfermedad. Y nutrientes que vimos el día de hoy, que pueden mejorar el funcionamiento de las células dendríticas, son la vitamina A y la vitamina D. Les quiero agradecer. Sé que son pláticas extremadamente intensas. Normalmente es mucha la información. Y como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y cuando no sé, pues trato de leer. Y cuando sé un poquito, trato de transmitirlo. Y aquí les pongo mi correo electrónico, porque si hay alguna referencia que les haya llamado la atención, quiero que por favor me la pidan. No se queden nada más con una plática de 1 hora, hora 10. Llévense a casa referencias, llévense a casa curiosidad, para que sigan leyendo, para que sigan cuidando el microbioma de nuestros pacientes y evitemos muchas de las enfermedades que observamos hoy en día en los seres humanos. Muchas gracias a todos. Y si tienen preguntas, ahorita las vamos a empezar a resolver. Doctora Mar, muchísimas gracias por esta excelente plática. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. La sesión va a durar aproximadamente unos 5 a 7 minutos como máximo, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero sí es importante, yo creo, resolver algunas que están muy interesantes. Doctora, ¿las quiere ver aquí donde están publicadas? Sí. Muy bien, aquí me preguntan, ¿cómo podremos mejorar la microbiota en un niño infectado con COVID? Aquí estrictamente no tenemos todavía evidencias suficientes como para dar recomendaciones, sobre todo en el ámbito de pediatría. Tanto ESPEN como ASPEN han sacado sus guías para el uso de ciertos micronutrientes que podrían llegar a reducir la respuesta inflamatoria. Como lo vimos aquí,
nutrientes que son fundamentales para la microbiota, la vitamina A. Si queremos promover el aspecto antiinflamatorio, considerar la vitamina D, obviamente la vitamina C, el zinc, pero estrictamente no tenemos la suficiente evidencia para, como receta de cocina, decir, bueno, pues tenemos que dar cierta cantidad. Podemos evitar deficiencias, eso es lo que sí podemos hacer, pero utilizar inmunonutrientes de forma farmacológica necesitaremos mayor evidencia para hacerlo. Que me preguntan qué relación tiene el microbioma con el desarrollo neurológico en infantes. Es otra plática. Con mucho gusto, Biocodex nos pondrá el escenario. Estrictamente, hay un eje que se llama el eje microbioma intestino-cerebro, que se va a desarrollar gracias precisamente a la microbiota presente a nivel intestinal. Y es gracias a la maduración y la síntesis de neurotransmisores, sobre todo de serotonina, que vamos a poder también desarrollar la microglía. Entonces, una de mis referencias es una gran revisión sobre el eje microbioma intestino-cerebro, es como un libro entero. Entonces, aquí lo vamos a anotar para que sea una de las referencias que pueda yo mandarles, para que conozcan muy bien esta relación del eje microbioma intestino-cerebro. Porque estrictamente todos los cambios que nosotros podamos llegar a presentar a nivel microbiota van a tener un impacto a nivel neurológico, y también cambios que tengamos a nivel neurológico van a tener un impacto en la microbiota, y en ocasiones se vuelve un círculo vicioso. Eso sucede, por ejemplo, en los pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico o los que sufren estrés postraumático. Pues eso lo han estudiado en la gente que regresa de las guerras. Han observado que cambios a nivel neuroquímico y a nivel neuronal, ya sea por trauma, ya sea por cambios químicos, induce también a través del nervio vago y a través de las aferencias que hay hacia el intestino, cambios en la microbiota, porque hay un fenómeno proinflamatorio que lleva a una disbiosis, y esa misma disbiosis va a tener un impacto negativo en la producción de serotonina y en el reconocimiento de esa serotonina. Entonces es muy, muy interesante el aspecto de este eje microbioma intestino-cerebro. Me preguntan por qué no se ha aprobado la práctica de la doctora Domínguez, que es la de utilizar una gasa embebida en secreción vaginal. Estrictamente porque su estudio lo hizo con muy poquitos pacientes, creo que eran 14. Y aunque estrictamente se verifica que la madre esté sana, pues no se cuenta con la suficiente evidencia para poner esas recomendaciones en las guías. Entonces, yo creo que por eso la doctora Domínguez lo que quiere hacer es incrementar su grado de evidencia para que finalmente sea propuesto como una terapéutica necesaria. Ahora, recuerden, sí hay un retraso en el microbioma si uno nace por cesárea. Y sí, la microbiota es diferente. Obviamente tenemos microbiota en el bebé que nace por cesárea, proteobacterias sobre todo, pero estrictamente se recupera.
Yo creo que aquí lo importante es la lactancia materna. Llévense a casa este aspecto. O sea, si tienen pacientes que de todas maneras van a nacer por cesárea y estrictamente pues no esté todo indicado pasar la gasa en bebida de secreción vaginal, promuevan la lactancia. Yo creo que eso sería lo más importante para revertir esa inicial disbiosis que se llevó a cabo durante el nacimiento de los bebés. Me preguntan qué tipo de alimentos promueven una microbiota benéfica y qué alimentos no. También eso es parte de otra plática, pero si hablamos de solo nutrientes, inductores de butirato, digamos, son excelentes, es decir, carbohidratos complejos, lo menos industrializado posible. La fibra es fundamental. Y digamos, alimentos que no van a promover una microbiota correcta, todo lo que sea proinflamatorio y todo lo que induzca bacterias inadecuadas, patógenas. Por ejemplo, edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales tienen un impacto negativo en el desarrollo de la microbiota y desafortunadamente todos tienen edulcorantes. Estrictamente, hasta el agua tiene edulcorantes artificiales. Lo podemos ver en otro seminario, pero estrictamente lo que estamos haciendo con los edulcorantes artificiales es incrementar la biodisponibilidad de fructosa. Al incrementar la cantidad de fructosa disponible a nivel de colon, lo que estamos haciendo es inducir a nivel hepático que esa fructosa se quede. Estrictamente, la fructosa no induce, por ejemplo, estímulo de insulina, no induce saciedad, es decir, me sigue dando hambre, y la fructosa se va a quedar a nivel hepático y puede llevar a los pacientes a presentar inflamación, lo que a la larga se asocia a resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina podría, bueno, primero al hígado graso, luego la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina a la larga podría llevar a los pacientes a desarrollar diabetes, si tienen también predisposición genética. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con grasas saturadas, con edulcorantes artificiales, con carbohidratos simples. Y pues, bueno, lo que tenemos que incrementar es obviamente la fibra. Valentina me va a decir cuando ya, ¿eh? Una última pregunta y nos despedimos. Muy bien. De todas maneras, si no se contestaron todas las preguntas, tienen mi correo electrónico. Con muchísimo gusto, mándenme un correo y yo les puedo mandar bibliografía relacionada también a su pregunta. Me preguntan que si recomendamos una buena ingesta de alimentos ricos en probióticos y prebióticos cuando está el paciente con dosis de antibióticos. Ah, cuidado. Ah, muy bien, buena pregunta. Excelente pregunta. Pues ver, Metnikov le quedó muy claro que si consumía pre y probióticos, el prebiótico siendo, digamos, la fibra necesaria para que el probiótico crezca, mejorábamos el estado de salud. Así que probióticos naturales excelentes de forma, digamos, diaria. Cuando damos antibióticos, tenemos que proteger la flora intestinal, pero estrictamente, como lo vimos, lo tenemos que hacer con levaduras. Una levadura es Saccharomyces cerevisiae var. Entonces, esta levadura lo que va a permitir es proteger a la microbiota y estrictamente es Clostridium difficile específica. Le encanta. Clostridium difficile, la manosa que está en la membrana de Saccharomyces, le fascina Clostridium difficile. Entonces, la misma levadura lo que hace es englobar a Clostridium difficile, y como las levaduras transitan el intestino, estrictamente no se quedan, no colonizan, pues al final del día el paciente lo evacúa. Pues la administración durante los antibióticos
Y alrededor de 15 días después es con levaduras. Si sus pacientes se quedan con una disbiosis, ahí sí tenemos que agregar probióticos bacterianos. Por supuesto que sí. Es más, si combinan probióticos bacterianos con levaduras, promueven y hacen una simbiosis entre ambos. Y el paciente responde mucho mejor a la terapéutica. Pero durante el consumo de antibióticos, no debemos de dar probióticos bacterianos, no debemos de dar bacterias. Por eso incluye también al kéfir, porque son bacterias. Eso incluye al yogurt, eso incluye a la leche. Para no decir marcas. Pues todos estos productos que tienen supuestamente probióticos, los tenemos que quitar cuando administramos antibióticos. Porque estrictamente tienen bacterias. Y las bacterias desarrollan resistencia. Pues cuando tengan pacientes con tratamiento de antibióticos, den levaduras durante el tratamiento y posterior al mismo. Y si sus pacientes persisten con una disbiosis, es decir, ¿cómo yo puedo reconocer una disbiosis? Bueno, me siento mal, tengo diarrea, me duele el estómago, distensión abdominal, flatulencias, meteorismo, cambios en el estado de humor, depresión, irritabilidad. Los diagnósticos finalmente como médicos los tenemos que hacer desde el punto de vista clínico, porque pues en el laboratorio no tenemos la reacción en cadena en la polimerasa que me va a decir exactamente si mi paciente presenta disbiosis. Está muy difícil. Hoy por hoy no lo podemos hacer así todavía. Pero lo que sí podemos hacer es una adecuada anamnesis. Y la anamnesis los va a llevar a un diagnóstico de disbiosis. Y si sus pacientes presentan disbiosis, deben dar un tratamiento médico. Es decir, un tratamiento con probióticos. Excelente. Yo creo que muy bien. Valentina, ¿tú dirás? Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente plática. Les agradezco una vez más a todos los asistentes por haber participado, por haber estado aquí, por habernos escuchado y esperamos haber podido contribuir pues con información relevante y evidencia clara acerca de lo importante que es la microbiota tanto para el desarrollo del sistema inmunológico como para la salud en general. A todo el personal de la salud que nos está escuchando, en nombre de Biocodex, les mandamos todo nuestro agradecimiento y todo nuestro respeto y esperamos que esta plática haya sido de su agrado. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctora. Y ya saben, si tuvieran alguna pregunta adicional, le pueden escribir directamente a la doctora. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, hasta luego.